El, el día de hoy quiero tomar en consideración para nuestra reflexión el salmo que nos presenta la liturgia el día de hoy, viernes. Salmo 118, un salmo que nos recuerda la confianza que debemos de tener en el Señor. Y he querido resaltar esta frase que está justamente contenida en el verso número 3. Señor, tú conoces mi vida. Y es algo que necesitamos reconocer el día de hoy. Hay mucha gente que se siente sola, gente que se siente triste, gente que se siente poco amada, poco aceptada, poco querida, incluso se sienten rechazados y están viviendo en un estado de tristeza, de angustia, de desesperación, de desilusión, y algunos otros los está llevando a considerar que sería mejor no existir, que sería mejor no vivir para este mundo, que sería mejor no estar para este mundo, y a veces incluso se empiezan a inmiscuir en mundos de los cuales ya no tan fácil salen, que son el mundo de los vicios. Están surgiendo en muchos lugares, instituciones y organizaciones que están tratando de ayudar a los que están considerando el suicidio, a los que están considerando el no existir, a los que están considerando el sinsentido vital, para que puedan ser asistidos. Y entonces muchas veces nosotros, los que no conocemos la vida de estas hermanas y de estos hermanos nuestros, pues tendemos a ser un poquito muy juzgones, ¿sí? Los criticamos, les expresamos con facilidad juicios sobre su persona, sin saber lo que llevan en el corazón, sin saber lo que hay detrás. Uno no sabe el historial de las personas, uno no sabe el modo en que han vivido, en que han sufrido, en que han pasado, y se nos hace fácil decir, ¿cómo es posible que esta persona quiera morirse si la vida es tan bonita, la vida es tan bella, la vida es tan hermosa, etcétera? Y pues es que no deja de ser hermosa, pero muchas veces estas situaciones de la vida de las personas, pues es desconocida para la mayoría de nosotros. Y es justamente ahí donde llega el enemigo y nos empieza a insertar las malas ideas, los malos pensamientos, y por eso también incluso muchas personas llegan a desarrollar alucinaciones donde escuchan voces, donde el espíritu inmundo les empieza a suscitar en la cabeza ideas de mátate, mátate, mátate. Incluso también hace que se quiera matar a sus seres queridos, porque es una de las cosas que por lo menos en las últimas 2 semanas que fue noticia, pero ahorita ya con las otras cosas que han sucedido, eso ya se olvidó también, de una mamá en Miami que mató a su hijo, ¿verdad?, con capacidades diferentes. Y entonces, pues ya la declararon loca, que al final de cuentas es como lo más fácil, ¿no? Y al declararla loca, pues ella dice, la razón de esto es porque ella dice que escuchaba voces, que una voz le decía, mátalo, mátalo, mátalo. Entonces, obviamente cuando si se juzga por encimita, uno va a decir, ¿cómo es posible que una mamá llegue a matar a un hijo? ¿Cómo es posible que mate a la carne de su carne, etcétera? Pues es posible, y sucede más de lo que nos imaginamos. Ya lamentablemente, como esas cosas ya se están volviendo como normales, la gente ya no las hace noticia, ya no importa, ¿no? Pero, ¿cuál es el sentido de todo eso? El saber que el único que conoce las razones principales de todas esas cosas de nuestro modo de vivir es el Señor Jesús. El Señor es el que conoce nuestra vida, el que nos sondea por todos lados, el que
penetra en los rincones de nuestra existencia y sabe de lo que padecemos, de lo que sufrimos, de lo que anhelamos, de lo que deseamos, de lo que carecemos, etc. El Señor Jesús es el único que nos puede dar sentido a nuestra vida, pero muchas veces cuando ya esta cerrazón a la presencia de nuestro Señor en nuestras vidas ha sido lograda y ha sido incrementada por el enemigo en nosotros, ya no es tan fácil. Por eso, en vez de juzgar a esas personas que están atentando contra su vida o que ya no quieren vivir, hay que rezar por ellas, para que el Señor las libere, el Señor les aleje de ellos el terror del demonio, el espíritu inmundo que está ahí hablando. En una ocasión tuve la bendición de recibir a una persona que estaba en ese punto ya que llegó aquí a la iglesia y pidió hablar conmigo, y ciertamente la manera en cómo trabajan aquí las cosas en los Estados Unidos pues es que la gente llama, hace cita, ¿verdad? Como ustedes saben, no se recibe a una persona nada más porque llega y ya, sino de manera organizada. Entonces, sin embargo, la actitud de esta persona era diferente a las otras personas que buscaban y ayuda. Entonces, pues tocó que pasé justamente por la oficina y decía por la entrada, y entonces escuché a la persona que decía quiero hablar con alguien, y pues bueno, él al final de cuentas no importa si era el sacerdote o no, sino quiero hablar con alguien. Y cuando ya le dije, bueno, ¿qué le puedo servir? Dijo, necesito hablar en privado. Listo. Nos fuimos entonces a la oficina y lo primero que la persona dice, ¿sabe qué? Aquí estoy, a ver qué hace usted conmigo porque yo saliendo de aquí me voy a ir a matar. Y obviamente pues al final, al momento no le, como se asiste a estas situaciones, no me escandalicé ni dije, pero ¿cómo te atreves? No. Le dije, ¿por qué? Digo, para al menos saber de qué voy a hablar de ti el día que celebremos tu funeral, ¿verdad? Entonces, cuando le expresé esto, la persona se rió. Porque a veces cuando están en crisis no le puedes incrementar la crisis, no puedes decir, pero no es posible, ¿cómo es que no piensas? No, tranquilo. Y entonces le digo, sí, porque pues no te conozco, la verdad. Entonces imagínate que después vienen a decirme, oiga, pues es muchacho, el señor que vino aquí es el que se murió. Ah, pues debo de saber algo de él. Y me empezó a contar su historia y toda la cosa, y finalmente lo único que necesitaba la persona fue desahogarse, hablar, no necesitó más. Le dije al final de cuentas, ¿ya estás listo para ir a tirarte del puente? Y dijo, no, gracias por escucharme, la vida sigue. Dice, muchas gracias porque me abrió los ojos en otra perspectiva. Y yo no le abrí nada, simplemente, ¿qué hice? Lo escuché, yo ni siquiera dije, pero eso no le gusta a Dios, nada de eso. A veces es lo que pasa, mis queridos hermanos y hermanas, que en nuestras casas, en nuestros hogares, tenemos personas que quieren hablar, pero no están siendo escuchados. Entonces, ojalá que ustedes también pongan atención y pidan a nuestro Señor la oportunidad para poder solucionar estas cosas con sus seres queridos. Y hay que encomendarnos a Dios porque Él es el único que conoce nuestra vida. Y como decía al principio, no nos atrevamos a juzgar superficialmente las situaciones, sino a indagar un poquito. Nos vamos a dar cuenta de que la persona realmente está en un estado psicótico en el que no sabe realmente qué es lo que quiere, pero necesita de nuestra ayuda. Entonces, que el Señor así lo permita, en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu.